Hola, ¿qué tal? En este video estudiaremos la hemostasia, que es el conjunto de procesos biológicos que tienen la finalidad de detener pérdidas de sangre tras una lesión. Ya sabemos que hemo significa sangre y esto de estasia significa detención. Entonces, este proceso de detención de sangre se logra gracias a la trombosis, que significa formación de un trombo o de un coágulo. Coágulo. Normalmente la sangre fluye dentro del vaso sanguíneo. Este de aquí son los eritrocitos. Esta sangre fluye de forma laminar, es decir, formando láminas. No lo hace de forma turbulenta, sino de forma laminar. Cuando existe una lesión, vamos a dibujar acá el vaso sanguíneo lesionado. Cuando existe una lesión, la sangre se escapa, es decir, hay una hemorragia. Cuando pasa esto, se activan dos procesos que son simultáneos, que van de la mano. El primero se lleva a cabo en la superficie dañada y consiste en la agregación de plaquetas, células que ya conocemos, y esta agregación plaquetaria intenta tapar esta brecha para que la sangre deje de salir. El segundo proceso se da en el plasma, aquí, y consiste en la activación de diversos factores que ya vamos a estudiar más adelante, que tienen como objetivo formar una red para sujetar a estas plaquetas y hacer que este tapón sea más, que no sea tan laxo y quede sujeto, sea estable. Entonces, el primer proceso es encima de la superficie dañada y el segundo es en el plasma, cuyo objetivo es formar una red. Y quiero que relacionen esta palabra red con la palabra fibrina, que esa es la proteína que se forma para sujetar a las plaquetas. ¿Ok? Tras cumplir ese objetivo de tapar la herida, este coágulo debe disolverse para que el flujo de sangre vuelva a ser laminar. Entonces aquí vemos cómo el coágulo se deshace. ¿Sí? El objetivo de esto es hacer que la sangre vuelva a tener su flujo laminar. Así. Para que estos eritrocitos vuelvan a seguir ese tipo de flujo y no tengan un flujo turbulento. Este proceso de eh, eliminación del coágulo se llama fibrinólisis. Fibrinólisis. Sabemos que lisis significa destrucción y fibrinólisis es por la fibrina. La fibrina, que es la red que amarra las plaquetas, se disuelve, entonces hay una fibrinólisis. Como se dieron cuenta, existe un balance entre factores que favorecen la coagulación y factores que la evitan. O sea, hay factores procoagulantes y factores anticoagulantes. Obviamente los factores anticoagulantes son los que predominan para mantener la sangre fluida y que no se vuelva gelatina. ¿Sí? Para que tengan una idea. Bien, cuando se estudia la hemostasia, generalmente se lo hace separando estos dos procesos. Entonces podemos decir que la hemostasia se divide en hemostasia primaria y en hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, ya les mencioné que se da alrededor de la superficie dañada. Es por eso que esta hemostasia primaria también se llama vascular o plaquetaria. Sí, perdón, vascular plaquetaria. Entonces, hemostasia primaria o vascular plaquetaria. Y esta hemostasia secundaria, que se da en el plasma, también se llama hemostasia secundaria o plasmática. Entonces, empecemos estudiando a los dos protagonistas
de la hemostasia primaria, que son el endotelio, que está en los vasos sanguíneos, y las plaquetas. Primero vamos a estudiar su estado natural, fisiológico, y luego veremos cómo interactúan ante una lesión. Los vasos sanguíneos están formados por estructuras histológicas que de adentro hacia afuera son, primero, una monocapa de células endoteliales. Estas células endoteliales son las que están en contacto íntimo con la sangre. Estas células cubren la superficie interna del vaso sanguíneo. Aquí están los núcleos. Por fuera está la membrana basal de color verde. Hacia afuera está el llamado tejido subendotelial, es decir, que está por debajo del endotelio. Este tejido subendotelial es tejido conectivo, es decir, que está formado por células, por fibras y por sustancia fundamental. Me voy a centrar en las fibras. Estas aquí son fibras de colágeno. Son importantes para el proceso de hemostasia. Bien, y más hacia afuera está una capa de células musculares lisas, es decir, hay músculo liso aquí afuera. Y estas células pueden relajarse o contraerse, lo que condiciona el aumento o la reducción del diámetro del vaso sanguíneo. Perfecto, entonces hay más capas, pero por ahora estas son las que importan. Todas estas estructuras tienen un papel fundamental, pero tengo que resaltar la importancia de las células endoteliales. Antes se las reconocía como simples células que cubrían el interior de los vasos. En la actualidad son un verdadero órgano metabólicamente muy activo, ya que activan un sinnúmero de mecanismos para mantener el correcto flujo sanguíneo. Uno de estos mecanismos es sintetizar sustancias que son anticoagulantes, y esto lo hacen para que la sangre sea líquida, ¿sí? Porque si nos sacamos una gota de sangre, la dejamos en una superficie, esta se va a coagular en de 6 a 10 minutos. Entonces, dentro del vaso sanguíneo la sangre no se coagula, y esto es porque las células endoteliales sintetizan sustancias que mantienen la sangre fluida. Y estas sustancias son, empecemos por aquí, estas células endoteliales sintetizan prostaciclina. Esta prostaciclina se encarga de difundir hacia la célula muscular lisa para que la célula se relaje y el diámetro del vaso sanguíneo sea mayor. Hay una vasodilatación. ¿Cómo lo hace? Aumentando el AMP cíclico. Ya lo vamos a estudiar más adelante, pero cada vez que se aumenta el AMP cíclico, la cantidad de calcio intracelular reduce. Y ya sabemos que el calcio es importante para la contracción de estas células. Si no hay calcio, entonces se relajan. Estas prostaciclinas también actúan inhibiendo a las plaquetas. ¿Ya? Digamos que esa es una plaqueta. ¿Y de qué forma las inactiva? Asimismo, aumentando el AMP cíclico. Veremos más adelante que las plaquetas tienen proteínas de actina y miosina, por lo tanto estas células se contraen y también dependen de calcio para su contracción. Si no tenemos calcio, entonces no se contraen y no se activan, por lo tanto no se agregan. Entonces la función de la prostaciclina es actuar como un vasodilatador y un antiagregante plaquetario. De esa forma no se coagula la sangre y pasa fluida. Sigamos. Estas células endoteliales también sintetizan óxido nítrico. El óxido nítrico se une a unos receptores en las células musculares lisas para que se relajen también y haya una vasodilatación. ¿Qué más? Por acá hay una proteína en la superficie de la célula endotelial que se llama trombomodulina.
trombomodulina. La función de la trombomodulina es enganchar a la trombina. Vamos a poner aquí trombina. Esta trombina es uno de los factores de coagulación. ¿Se acuerdan que les mencioné que hay una hemostasia secundaria que pasa aquí en el plasma por la activación de unos factores? Bueno, esta trombina es uno de los factores y está circulando por ahí. La trombomodulina la atrapa y lo que hace esta trombina es hacer que una proteína que se llama proteína C, esa es la proteína C, se active, sea una proteína C activa. Entonces, la trombina activa a la proteína C y esta proteína C, con la ayuda de la proteína S, inhibe a los factores 5 y 8, que son otros factores de la coagulación. De esos factores que les dije que están en el plasma, en la hemostasia secundaria, esos son. Entonces, esta trombomodulina lo que hace es activar la proteína C para que inactive estos factores de la coagulación y la sangre no se coagule. Y el último mecanismo importante es este de acá. En la superficie de las células endoteliales hay un glucosaminoglicano que se llama heparan sulfato. Heparan sulfato es un glucosaminoglicano. La función de este heparan sulfato es aumentar o acelerar la velocidad de la antitrombina a la trombina. La antitrombina, como su nombre lo dice, es una proteína que inactiva a la trombina. Entonces, imagínense que aquí está. Vamos a hacerlo así. Esta de aquí es la antitrombina 3, así se llama. Y esta antitrombina desactiva o inhibe a la trombina, esa misma trombina que está acá. Y como la trombina es importante para la coagulación, es un factor de coagulación, si se inhibe, entonces no hay coagulación y la sangre fluye. El heparan sulfato lo que hace es acelerar este proceso de unión de la trombina, de la antitrombina a la trombina para desactivarla. Y cuando se desactiva la trombina, se inhiben los factores 2, 9 y 10, que son factores de la coagulación. Y así la sangre se mantiene fluida. Entonces, estas sustancias que vimos que las células endoteliales las sintetizan, tienen como objetivo realizar un proceso de anticoagulación, porque inhibe factores, también un proceso de antiagregación plaquetaria, por ejemplo la prostaciclina inhibe las plaquetas, y también un proceso de vasodilatación. Esto de la vasodilatación se realiza para evitar algo que se conoce como voy a escribirlo por acá, como el shear stress, que significa estrés de cizallamiento. El cizallamiento se produce cuando dos objetos se deslizan entre sí ejerciendo una fuerza. Entonces, cuando hay esta fuerza de cizallamiento, generalmente se activan los factores de coagulación y puede haber la formación de un coágulo. Entonces, esta vasodilatación es para evitar ese shear stress. Bien, ya estudiamos entonces el endotelio sano. Veamos ahora a los otros protagonistas, las otras protagonistas que son las plaquetas. Las plaquetas derivan de una célula grande, una célula multinucleada que se llama megacariocito. Esta célula, a su vez, proviene de otros estadios celulares
que ya conocemos. ¿Sí? Hay una célula madre que se divide en dos líneas, una linfoide y una mieloide. De esta línea mieloide hay otras células, unidades formadoras de colonias rápidas, unidades formadoras de colonia, un megacardioblasto. Mientras más se maduran, aumentan el tamaño. Y de este megacardioblasto viene el megacariocito, que es una célula madura. Este megacariocito, después de este proceso de maduración que dura más o menos de 4 a 5 días, sale hacia la sangre periférica y cuando se topa con las células endoteliales de los sinusoides de la médula ósea, intenta exprimirse, se forman aquí prolongaciones citoplasmáticas que reciben el nombre de proplaquetas, y al intentar exprimirse, la célula explota y estos fragmentos del citoplasma son las plaquetas. Entonces, un megacariocito puede producir hasta 2000 plaquetas. Todo este proceso de maduración del megacariocito está regulado por la trombopoyetina, que es similar a la eritropoyetina. Ya sabemos que es una proteína que regula la maduración de los eritrocitos. Esta trombopoyetina se une a unos receptores que están en estas células para asegurar una correcta maduración. ¿Ok? Es interesante conocer que las plaquetas regulan su propia producción. Estas plaquetas tienen unos receptores, asimismo para la trombopoyetina, y lo que intentan hacer es que una vez que ya se han producido las plaquetas, estas plaquetas consumen trombopoyetina para dejar con casi nada de trombopoyetina a los megacariocitos para que estos dejen de producir más plaquetas. ¿Sí? Así evitan que haya una sobreproducción. Y esto se traduce a que cuando los niveles de trombopoyetina son disminuidos, están bajos, eso quiere decir que hay muchas plaquetas. Y que cuando hay pocas plaquetas, los niveles de trombopoyetina están aumentados. Bien, estas plaquetas viven en la sangre periférica de 8 a 12 días. Después de ese tiempo, los macrófagos que están en el vaso y en el hígado, macrófagos tisulares, las digieren y se mueren entre 8 a 12 días. Los niveles de plaquetas, el número de plaquetas en la sangre va de 150.000 a 450.000 células por microlitro. Ya les mencioné que estas plaquetas son fragmentos citoplasmáticos, pero no hay que subestimarlas, ya que son un gran almacén de moléculas bioactivas. Entonces vamos a estudiar a estas plaquetas. Entonces vamos a hacer un acercamiento a este nivel. Las plaquetas. Estas plaquetas tienen canales, estos son canales que están comunicados hacia el exterior de la célula. El objetivo de estos canales es aumentar la superficie celular. Es decir, que si yo quiero botar alguna sustancia de dentro de la célula hacia afuera, puedo hacerlo directamente por medio de estos canales. ¿Sí? La función de esos canales es aumentar la superficie celular. Luego tenemos también mitocondrias. Hay proteínas importantes, que son proteínas de actina y proteínas de miosina. Actina y miosina importantes para la contracción de la plaqueta. Las plaquetas se contraen, esto es importante. Hay proteínas de actina y proteínas de miosina. ¿Qué más? Hay también lisosomas que tienen enzimas proteolíticas. Y aquí viene algo muy importante. Estas plaquetas tienen gránulos, unos gránulos grandes que se llaman gránulos alfa, y hay unos un poco más pequeños que son los gránulos densos. Entonces, estos son los gránulos alfa y estos son los gránulos densos. Esa es la D de densos.
Ahorita voy a mencionar el contenido de los gránulos, de cada uno de los gránulos. Les pido que escriban en un papel, no, de hecho deberían estar dibujando todo esto para comprenderlo mejor, pero en este momento solo vamos a escribirlos para que tengan una idea del nombre de estas sustancias que están en los gránulos, y ya más adelante las iremos relacionando y van a ver que es muy fácil aprenderlas. Ok, entonces en los gránulos alfa están las siguientes sustancias: fibrinógeno, importante para la agregación plaquetaria; el factor de von Willebrand, si escriban esto, factor de von Willebrand, no solo pongan FW, FBW; el factor, esto se llama factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Qué más? Los factores 5, 11 y 13 de la coagulación. ¿Sí? Por ahora eso de los gránulos alfa. Los gránulos densos tienen principalmente ADP, serotonina, calcio y fosfato. Hay muchas sustancias, hay más. Estoy nombrando ahorita las más importantes, las que quiero que se familiaricen, porque más adelante veremos unos procesos y estas sustancias están implicadas. Bien, para finalizar la anatomía de la plaqueta, hay 3 receptores que quiero que se graben bien. Este receptor de color verde, que está aquí, un receptor que está en la superficie celular, es el receptor 1A, 2A, así se llama, y sirve para que la plaqueta se una al colágeno. Entonces imagínense, aquí está el colágeno unido a la plaqueta, ¿sí? Por medio de este receptor. Entonces, receptor 1A, 2A para colágeno. Hay otro receptor, vamos a ponerlo por acá, de color azul. Este receptor se llama receptor 1B, 9, 5. O a veces también se lo conoce como receptor 1B. Este receptor es para que la plaqueta se una al factor de von Willebrand. Ya después les escribo este nombre, pero tienen que saber que este receptor 1B, 9, 5 es para que la plaqueta se una al factor de von Willebrand. Y como vemos que este factor también está sintetizado o se sintetiza en la plaqueta. Bien, por último está este otro receptor, que vamos a hacerlo así, vamos a pintar de color rojo, que es el receptor 2B3A. Y este receptor sirve para que la plaqueta se una al fibrinógeno. Entonces vamos a poner por acá fibrinógeno. Entonces, receptor 1A, 2A, colágeno. Receptor 2B, 3A, fibrinógeno. Receptor 1B, 9, 5 para el factor de von Willebrand. Algo más que quiero mencionar es que la membrana está formada por esto es un acercamiento que voy a hacer aquí. Voy a borrar esto. Esto es un zoom. Está formada por una bicapa lipoproteica, y esta bicapa está dispersa o distribuida de tal forma que en el interior de la célula exista una carga negativa, una carga neta negativa, y que el exterior tenga una carga neta positiva. ¿Ok? Esta carga neta negativa en el interior de la célula está dada principalmente porque hay un fosfolípido que se llama fosfatidilcerina, que hace que el resultado
de carga neto sea negativo. Cuando hay un cambio por un mecanismo que ya vamos a ver más adelante, esta fosfatidilcerina se va hacia la superficie y esa carga neta negativa hace que se activen los factores de coagulación, es decir, la hemostasia secundaria que mencioné. Por un mecanismo hay un cambio de cargas, entonces la parte externa se vuelve negativa y esto rápido activa los factores de coagulación. Bien, ahora que ya estudiamos la naturaleza de las plaquetas y del endotelio, veamos cómo interactúan estos dos cuando hay una lesión. Imagínense que aquí, a este nivel, hay una lesión del vaso sanguíneo. Así. Bueno, entonces aquí quedarían estas células endoteliales dañadas. Más o menos así. Se daña la membrana basal, se puede dañar la célula muscular, se puede dañar el colágeno. Entonces, cuando pasa esto, en la hemostasia primaria, se desencadenan mecanismos que tienen como objetivo detener esa hemorragia, esa salida de sangre. El primer mecanismo que se desencadena es una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción se debe principalmente a tres submecanismos. El primero es un reflejo axónico. ¿Sí? Reflejo axónico. ¿Y cómo se produce eso? Recordemos que aquí hay nociceptores, que son receptores del dolor. Estos receptores, cuando las células se dañan, captan estas sustancias inflamatorias y envían una señal al sistema nervioso central para detectar, para ser consciente esa sensación de dolor, de inflamación. Luego, por un arco reflejo, hay un axón que se comunica con la célula muscular para contraerla. Y así se produce un reflejo axónico. Inmediatamente se produce el daño, entonces hay un reflejo axónico y la célula se contrae. Cuando se contrae la célula muscular lisa, el diámetro del vaso sanguíneo se reduce, es decir, hay una vasoconstricción. Y el objetivo de esa vasoconstricción es evitar que siga saliendo más sangre. Bien, el segundo submecanismo es que se produce un espasmo miógeno local. Un espasmo miógeno local. ¿Y de qué trata esto? Esto se produce porque cuando se estimulan directamente a las células musculares lisas, estas se contraen. ¿Sí? Entonces hay un espasmo miógeno local por estimulación directa de las células musculares lisas. El tercer submecanismo, es la liberación de sustancias locales. Son sustancias que se unen a las células musculares lisas para que se contraigan. Un ejemplo de esto es la liberación, vamos a poner por acá, digamos que esta célula está dañada. Esta célula libera endotelina. La endotelina esta endotelina se une a unos receptores en las células musculares lisas y la célula se contrae. ¿Sí? Hay otras sustancias, por ejemplo, vamos a poner aquí endotelina, tromboxano A2, ¿sí? Solo grábense ese nombre. Acá la serotonina, esta ya la vimos, se libera, está en los gránulos de las plaquetas. Entonces estas sustancias favorecen la vasoconstricción, son sustancias locales. Bien, después de la vasoconstricción, entonces entran en el ring las plaquetas, que como vimos, que en condiciones normales estas plaquetas están, vamos a hacerlas acá, están fluyendo por la sangre y no se agregan ni se adhieren. ¿Sí? Pero cuando se expone el tejido subendotelial, aquí vamos a ver, el colágeno se expone, entonces estas plaquetas se adhieren. Y como estudiamos, vamos a poner por acá,
por aquí puede ser, esta es la plaqueta, tienen un receptor que yo lo pinté de color verde. Este receptor se llama 1A, 2A, que es el receptor para el colágeno. Entonces, aquí está la plaqueta, esta es la plaqueta, el receptor 1A, 2A, y este receptor 1A, 2A se une directamente al colágeno, este colágeno que está aquí. Entonces vemos a la plaqueta, aquí está la plaqueta, adherida por medio de este receptor al colágeno. Esta unión de la plaqueta por medio del receptor 1A, 2A al colágeno es efectiva en condiciones de bajo flujo, como por ejemplo puede ser en un sistema venoso, por ejemplo. ¿Okay? En condiciones de alto flujo, como puede ser en la microcirculación o en una arteria, quien ayuda a que la plaqueta se una al colágeno es el factor, ¿sí? Vamos a poner por acá, factor de von Willebrand. ¿Sí? Pueden googlear el nombre para que lo escriban bien. Factor de von Willebrand. Que si estudiamos un poco esta proteína, está constituida por varios dominios. Los que me interesan que sepan ahora son el A1 y el A2, que se modifican, son sitios que se modifican para poder adherirse a las plaquetas y al colágeno. Entonces, en estas condiciones de alto flujo, el factor de von Willebrand ayuda a la plaqueta a unirse al colágeno. Este factor de von Willebrand se activa cuando hay condiciones de estrés de cizallamiento, el shear stress que les mencioné. Entonces, cuando hay estas fuerzas de cizallamiento, el factor de von Willebrand se activa y cambia su forma. Entonces vemos que estos dominios cambian su forma. Vamos a hacer aquí un cambio de forma, así por ejemplo, para unirse por un lado, es decir, por el dominio A1, se une a un receptor que está en las plaquetas, que ya lo estudiamos, lo pinté de color azul, que es el receptor 1B95, ¿sí? Que también lo podemos llamar solo receptor 1B, que está en la plaqueta. Entonces, aquí está la plaqueta, acá está el receptor 1B, y este receptor se une al factor de von Willebrand, y este factor de von Willebrand, a su vez, por medio del dominio A2, se une al colágeno. Entonces, en condiciones de alto flujo, ¿sí? o de gran velocidad de flujo, la plaqueta se une al colágeno por medio del factor de von Willebrand. Y ya sabemos que este factor de von Willebrand también está en los gránulos de las plaquetas y también es sintetizado por las células endoteliales. ¿Ok? Bien, entonces, esta unión de la plaqueta al subendotelio es uno de los mecanismos o de los desencadenantes de la activación plaquetaria. Entonces ya sabemos que después de la vasoconstricción hay una adhesión plaquetaria, que es cuando la plaqueta se adhiere al colágeno, ya sea directamente por su proteína 1A, 2A o por medio del factor de von Willebrand a través del receptor 1B95. Luego, esta unión desencadena la activación plaquetaria, que resumiendo tiene como objetivo hacer que la plaqueta cambie su forma, se contraiga para que libere el contenido de sus gránulos, y esta liberación atrae a más plaquetas para que las plaquetas se agreguen. Ese es el término, agreguen. Entonces tenemos la agregación plaquetaria. ¿Sí? Y aquí están los 4 pasos de la hemostasia primaria. Ahora les voy a explicar a detalle cómo se produce el proceso de activación plaquetaria para que se dé la agregación plaquetaria. Bien, imaginemos que la plaqueta está adherida al colágeno, al tejido subendotelial, y esta plaqueta luego se tiene que activar para poder llamar a otras.
Entonces, la activación plaquetaria tiene tres objetivos principales. El primero es hacer que la plaqueta cambie su forma. La plaqueta pasa de tener forma de disco a tener una forma esférica. Luego le salen prolongaciones citoplasmáticas. ¿Sí? Este cambio de forma también condiciona a que la plaqueta se contraiga y libere, que ese es el segundo objetivo, libere el contenido de sus gránulos. ¿Sí? Cuando se liberan las sustancias de los gránulos, esta plaqueta recluta a otras plaquetas. ¿Sí? Reclutar plaquetas para que se produzca esto, que es la agregación plaquetaria. Bien, entonces ya aprendimos que el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand pueden activar a las plaquetas. Aparte de estas moléculas, hay otras que también pueden hacerlo, ¿sí? Que ahora mismo vamos a estudiarlas. Entonces aquí está la plaqueta. Vamos a hacerla así. Ahí está. Entonces, vamos a ver a detalle todo esto. Les recomiendo que saquen una hoja y empiecen a dibujar conmigo. Aquí está este receptor, que ya lo estudiamos, que es de color verde. Entonces, es el receptor 1A, 2A, que como estudiamos, este receptor se une al colágeno. ¿Sí? Este es el colágeno. Esto ya lo vimos. Esta unión provoca un sinnúmero de reacciones químicas interesantes dentro de la plaqueta, que voy a resumirlas obviamente, pero es importante resaltar ciertas cosas. Esta unión al colágeno hace que se libere fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa produce ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, gracias a una enzima que se llama COX-1, produce prostaglandina G2, prostaglandina H2, para que se produzca tromboxano A2. ¿Sí? Y esto es importante. Entonces voy a borrar esto de aquí y simplemente poner una flecha. Voy a utilizar esto que indique que gracias a esta COX-1 se produce tromboxano A2. Este tromboxano A2, ¿se acuerdan que lo mencioné hace un momento? Que sirve para que las células musculares se contraigan. Pues sí, puede salir de la plaqueta, dirigirse a las células musculares para que se contraigan, como puede dirigirse también a otras plaquetas. Porque en las plaquetas hay un receptor que es más o menos así, que se llama TP, que es el receptor para el tromboxano. Cuando se une el tromboxano a este receptor, hace que esta proteína que está acá, que ya la estudiamos, que se llama proteína 1B, 1B3A, hace que esta proteína cambie de forma. Si la ven así, entonces hacemos que cambie de forma más o menos así. ¿Sí ven? Entonces produce un cambio conformacional en esta proteína. Y también estimula el aumento de calcio dentro de la célula. ¿Ok? ¿Qué más? Recordemos que acá también en la plaqueta hay un receptor que lo dibujé y lo pinté de color azul. Este receptor es el receptor 1B 9,5, que es el receptor para el famoso factor de von Willebrand, que vamos a dibujarlo así. Ahí está. Este es el factor de von Willebrand. Y que este factor de von Willebrand a la vez está unido al colágeno. Y esta es otra forma de activarse. Entonces hasta ahora vemos que el colágeno puede activar, el tromboxano A2 puede activar a la plaqueta, el factor de von Willebrand también. Cuando se une este receptor,
asimismo, induce un cambio conformacional en esta proteína y también aumenta los niveles de calcio. ¿Sí? Por acá también tenemos un receptor que tiene más o menos esta forma, que se llama PAR1. Este receptor es para la trombina. Trombina, que como mencioné es uno de los factores de coagulación, así que anda por ahí nadando en la sangre. Entonces, esta trombina se une a este receptor y asimismo induce un cambio conformacional en el receptor o proteína 1B3A y también estimula la producción de calcio. Bien, por acá hay otro receptor que se llama P2Y12, que es un receptor para el ADP. ¿Se acuerdan del ADP? Uno de los componentes de los gránulos densos de las plaquetas. Esta unión al ADP, por un lado, estimula el cambio conformacional. Sí, vamos a hacer esto, vamos a borrar aquí. Sí, para acá se va. Estimula el cambio conformacional del receptor. Y por otro lado, atención con esto, inhibe a la adenilciclasa para que a su vez inhiba al AMP cíclico, lo inhibe, y para que este AMP cíclico no pueda inhibir al calcio. ¿Se acuerdan que les mencioné que los niveles altos de AMP cíclico producen una disminución de calcio? Entonces, este ADP inhibe a la adenilciclasa para que no haya un aumento de AMP cíclico y entonces no haya una disminución de calcio y se mantiene este aumento de calcio. ¿Ok? Por este lado de acá también hay otro receptor para el ADP, pero este receptor se llama P2Y1 y cuando se une el ADP a este receptor, lo que pasa es que se estimula la producción de fosfolipasa para que a través del ácido araquidónico se produzca tromboxano A2. ¿Sí? Y se completa esto de acá. Como pueden observar, el objetivo final de todo esto es hacer que haya un cambio conformacional en la proteína 1B3A y también que haya un incremento de calcio intracelular. A su vez, este calcio intracelular también estimula el cambio conformacional de la proteína y por este lado de acá tiene 3 repercusiones importantísimas. La primera es que hace que las proteínas, que ya las mencioné, que se llaman actina, se polimericen, es decir, se unan, se formen columnas, así, columnas de actina. Y esto hace que la plaqueta desarrolle prolongaciones citoplasmáticas. ¿Ok? Y también estas proteínas, actina y miosina, se contraigan para que la membrana, a lo que se contrae, expulse el contenido de los gránulos. ¿Sí? Y este calcio también empuja a estos gránulos a la superficie para que boten estas sustancias. Y por otro lado, a este nivel, el calcio a nivel de la membrana plasmática hace que haya este flip, este cambio de carga. Recuerden que es negativo por dentro y positivo por fuera. Entonces hace que haya ese cambio y que la parte externa de la célula sea negativa. Y esta negatividad activa los factores de coagulación que están en el plasma. ¿Sí? Mucha atención con eso. Entonces, ¿cuáles son estas sustancias que liberan los gránulos? Ya las habíamos estudiado, pero ahorita quiero hacer énfasis en 3. Entonces, está el factor de von Willebrand, ¿sí? De estos gránulos, el fibrinógeno, y el ADP. Entonces,
Estas sustancias, por ejemplo el ADP, me ayuda para activar otras plaquetas, porque ya vimos que el ADP activa las plaquetas. Entonces me ayuda a activar plaquetas vecinas, ¿sí? El factor de von Willebrand también. Y el fibrinógeno es importante porque este fibrinógeno es el que se une acá, a esta proteína 1B3A. El fibrinógeno más o menos tiene esta forma, así. Entonces, este fibrinógeno es el que sirve como puente para unir una plaqueta con otra. Entonces, aquí está una plaqueta. Y así las plaquetas, que hay una plaqueta, que hay otra plaqueta, que hay otra, se unen por medio de este receptor, esta proteína, que es la 1B3A, y por el fibrinógeno, que vamos a hacerlo así, se unen unas con otras y de esa forma se produce la agregación plaquetaria. Bien, aquí he resaltado los datos más importantes de la activación y agregación plaquetaria. Vimos que hay varias sustancias que las activan: la trombina, el ADP, el colágeno, el tromboxano A2, el factor de von Willebrand, ¿sí? Existen fármacos que actúan a este nivel y lo que hacen es interactuar con estas sustancias inhibiéndolas para actuar como antiagregantes plaquetarios. Por ejemplo, a este nivel actúa el ácido acetil salicílico, o conocido como aspirina. Inhibe a la COX-1. Si la inhibe, entonces no se forma tromboxano A2, por lo tanto no se produce todo este proceso de activación plaquetaria, por lo tanto no hay agregación plaquetaria. Es por eso que la aspirina o el ácido acetil salicílico es un antiagregante plaquetario. ¿Okay? Hay otros fármacos, por ejemplo, unos que inhiben a esta proteína, que es 1B3A, por ejemplo, el tirofiban, que es un fármaco que actúa a este nivel inhibiendo, ¿sí? El lamifiban es otro, lamifiban, ¿sí? Entonces voy a nombrar solo dos. Estos actúan inhibiendo a esta proteína 1B3A. ¿Sí? Se unen, bueno, en realidad no la inhiben, lo que pasa es que se unen a este receptor y ocupan el espacio que debería ser ocupado por el fibrinógeno, por lo tanto no hay agregación plaquetaria. Por acá, por ejemplo, hay unos fármacos que inhiben el ADP, como el ticagrelor, ¿sí? El pasugrel. Hay unos fármacos que actúan a este nivel, el del AMP cíclico, ¿sí? Como el trifusal, el dipiridamol. Todos estos fármacos son considerados antiagregantes plaquetarios. Inhiben estos procesos de activación y agregación. ¿Ok? También quiero mencionar de que hay deficiencias proteicas. Alguna de estas proteínas puede faltar y condicionar enfermedades. Por ejemplo, si es que hay una deficiencia del factor, este de aquí, factor de von Willebrand, aparece la enfermedad de von Willebrand. Cuando hay deficiencia de la glucoproteína 1B, que es esta de acá, ¿sí? Esta de aquí, aparece una enfermedad que se llama enfermedad de Bernard-Soulier. Si no hay agregación plaquetaria, estas personas tienen tendencia a hemorragias. No hay este proceso de hemostasia primaria, ¿sí? También puede haber una deficiencia de esta proteína de acá, esta de aquí, que es la proteína 1B3A. Cuando hay una deficiencia de esta proteína, aparece una enfermedad que se llama trombastenia de Glanzmann. Y asimismo, los pacientes tienen una dificultad para esta hemostasia primaria y tienden a sangrar mucho. ¿Sí? Sigamos. Entonces, se lesiona un vaso. El primer mecanismo es la vasoconstricción. Hay una vasoconstricción. Luego, hay una adhesión de las plaquetas al subendotelio. Estas plaquetas se activan. Ya vimos todas las sustancias que pueden activarlas. Se liberan las sustancias de los gránulos. Estas sustancias atraen a más plaquetas
y las plaquetas se agregan. Y ahí se terminan los pasos de la hemostasia primaria, cuyo objetivo es formar un tapón plaquetario. El problema de esto es que este tapón inicial es inestable, es muy laxo. El flujo de sangre podría llevarse a las plaquetas, se las podría retirar de ahí. Entonces la idea es amarrar bien a las plaquetas y esto se logra gracias a la hemostasia secundaria, que es el conjunto de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo alrededor del tapón plaquetario, cuyo objetivo es transformar al fibrinógeno. Ya estudiamos esta proteína, fibrinógeno. Es una proteína sintetizada por las plaquetas que ayuda a que las plaquetas estén unidas entre sí. Transformar este fibrinógeno en fibrina, una proteína que es insoluble. El fibrinógeno es soluble. ¿Ok? Entonces, recuerden que al inicio del video les dije que relacionen la palabra red con esto de fibrina. Entonces, la fibrina es esa red que mantiene amarradas a las plaquetas. Bien, entonces, estas reacciones bioquímicas que se dan alrededor del tapón plaquetario las llevan a cabo los llamados factores de la coagulación, que son básicamente, estos factores son proteínas y también están involucrados iones. El más importante es el calcio. ¿Sí? Entonces, proteínas e iones. Entonces, como se habrán dado cuenta cuando ustedes leen en libros sobre los factores de coagulación, la gran mayoría tienen asignados un número romano. Entonces está el factor 1, 2, 3, etc. Entonces, se les dio este número a medida que fueron descubriéndolos. Por ejemplo, el fibrinógeno fue el primero que se descubrió, entonces es el número 1. Después descubrieron a la protrombina, entonces es el número 2, y así sucesivamente. Entonces, los factores de coagulación son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 no está asignado todavía, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, y luego hay unos factores que no tienen números romanos, como por ejemplo el factor de von Willebrand. ¿Sí? Hay otros, no los voy a mencionar, estos son los que me interesa que sepan ahora. Entonces, todos estos factores, a excepción del factor de von Willebrand, se sintetizan aquí, en el hígado. Entonces, esto es un hígado. Aquí se sintetizan todos estos, excepto el factor de von Willebrand. Y de los que se sintetizan en el hígado, hay unos que dependen de la vitamina K para que se sinteticen. Entonces, aquí en el hígado está la vitamina K que sintetiza a los factores 2, 7, 9 y 10. ¿Ok? Dentro del hígado hay una enzima que es el complejo, se llama complejo epóxido reductasa de la vitamina K. Aquí le ponemos un número 1. Este es el nombre de la enzima. Esta enzima lo que hace es transformar la vitamina K oxidada o inactiva y la transforma en vitamina K activa. Y es así, en su estado activo, cuando puede sintetizar a estos factores de coagulación, que para acordarnos podemos utilizar la siguiente mnemotecnia. Decimos 2 más 9 es igual, 2 más 7, ahí sí, es igual a 9, y luego sigue el número 10. 2, 7, 9, 10. 2 más 7 es igual a 9 y luego el 10. Estos son los factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Y para que esta vitamina K esté activa necesita de esta enzima.
De aquí que hay fármacos como la warfarina, que inhibe a esta enzima, por lo tanto no se activa la vitamina K y por lo tanto no se pueden sintetizar estos factores de coagulación. Entonces la warfarina actúa como un anticoagulante. Bien, de todos estos factores, la gran mayoría, casi todos, circulan libremente por el plasma, ¿sí? Excepto el factor 3, que es el factor tisular. Como su nombre lo indica, está en el tejido, está aquí, en las células endoteliales, y se libera cuando se dañan las células endoteliales. No está circulando libremente por el plasma como los otros factores. Y hay otro factor que también no circula solo, que es el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand, circula junto con el factor número 8. ¿Sí? Y hay una forma interesante de acordarnos que el factor de von Willebrand siempre está con el factor 8. Ponemos, acá lo podemos poner, a ver, vamos a ponerlo aquí. Ponemos factor, no, ponemos primero la V. A ver, aquí. Von Willebrand factor, ¿sí? Puede ser así, ¿no? Entonces decimos, y acá abajo ponemos el número 8. Ahí. Entonces, decimos, Volkswagen Factories, ¿sí? Make, y en vez de poner great, toda la palabra, ponemos GR, y como 8 en inglés es 8, entonces decimos, Volkswagen Factories make great cars. O sea, las fábricas de Volkswagen hacen carros grandiosos. Y es una forma interesante de acordarse que el 8 va con el factor de von Willebrand, ¿sí? Esto no es de mi autoría, esto lo vi en un libro y me pareció interesante compartirlo. Bueno, recordemos que las plaquetas tienen también los factores 13, 11 y el factor 5. Vamos a ponerlos por acá. 13, 11 y el factor 5. Y una forma fácil de acordarse es decir, este es el 13, entonces escribimos el 13, luego escribo el 13 pero sin los dos palitos, y estos dos palitos los inclinamos y hacemos un 5. ¿Sí? Es la forma con la que yo me acuerdo de estos factores. ¿Sí? Entonces, ya aprendimos que estos son los dependientes de vitamina K, que el factor de von Willebrand siempre está con el factor 8 y que estos son los factores que también son sintetizados por las plaquetas, además del hígado. Entonces, recordemos que el principal activador de estos factores es ese mecanismo de inversión de las cargas. Recuerden que aquí está la membrana fosfolipídica y que por fuera de la célula está una carga neta positiva y que por dentro hay una carga neta negativa. Cuando hay un cambio, hay un flip de cargas y afuera se vuelve negativo y adentro positivo, esta negatividad es la que inicia esa activación de todos estos factores para que transforme al final el fibrinógeno en fibrina y se forme esa malla. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar ahora la famosa cascada de coagulación. El principal desencadenante de la activación de los factores de coagulación es la carga negativa que tienen las plaquetas en su superficie. Esta de aquí. Hay otros elementos que pueden activar estos factores, como por ejemplo la membrana basal, el colágeno, ¿sí? Y aquí está la carga negativa. Entonces estos elementos pueden activar a los factores de coagulación y hacer que la sangre se coagule. Ok.
A continuación voy a describir la clásica cascada de la coagulación. Tal vez inicialmente sea un poco tedioso, pero los invito a que se queden porque les voy a explicar una forma muy fácil de aprenderse esto y sé que lo van a entender muy bien. Entonces, estos elementos activan al factor número 12. Entonces, factor 12 se activa, es decir, se hace factor 12 activado. Este factor 12 activado activa al factor 11, es decir, se vuelve 11 activado. ¿Sí? Este factor 11 activa al factor 9, se hace factor 9 activado. Luego, este factor 9, con la ayuda del factor 8, sabemos que el 8 siempre está con el factor de von Willebrand. Y con la ayuda de calcio, activa al factor 10 y lo vuelve en 10 activado. ¿Sí? Este factor 10 activado, con la ayuda del factor 5 activado y el factor, perdón, y calcio, ¿sí? Y calcio, transforman al factor 2 en factor 2 activado. Recordemos que el factor 2 es la protrombina y el factor 2 activado es la trombina. Aquí también interviene el ion calcio. Esta trombina activa el factor 1, que se llama fibrinógeno. Ya estudiamos esta proteína, fibrinógeno, y lo transforma en la tan anhelada fibrina. Entonces, 1 activado es la famosa fibrina, que es esa red que tanto queremos. Fibrina. Ok, inicialmente la fibrina, en un estado inicial, está de forma soluble. El último paso es transformar esa fibrina soluble en una fibrina insoluble, es decir, formar esa malla. Y esto se logra gracias a la acción del factor 13. ¿Ok? Esta ruta que están viendo por acá, podemos llamarla vía también, es la llamada vía intrínseca. Recuerden que lo intrínseco es algo que es propio y que no depende de factores externos. ¿Ok? Esta es la vía de coagulación que se lleva a cabo cuando, por ejemplo, ponemos una gota de sangre en una superficie. ¿Sí? Toda esta ruta, esta vía, desde el momento que se activa el factor 12 hasta que se forma la malla de fibrina, dura un aproximado entre 4 a 6 minutos. ¿Ok? Luego hay una vía que se llama vía, bueno, si hay una vía intrínseca, entonces tiene que haber una extrínseca. Pues sí, hay una extrínseca. Y recuerden que extrínseco significa que depende de algo externo, de un factor externo. ¿Cuál es ese factor? Vamos a ponerlo por acá. Por aquí. Es el factor 3. Recuerden que el factor 3 se libera cuando se dañan las células endoteliales. Entonces este factor se libera, factor 3. Y lo que hace este factor 3 es activar al factor 7. ¿Sí? A ver, esto es un número 7. Factor 7 lo vuelve en factor 7 activado con la ayuda de calcio. ¿Sí? Calcio. Y este 7 activado interviene acá.
para luego activar al 10 y que se forme en 10 activado. ¿Ok? Entonces podemos decir que esta zona de aquí, desde el 10 para abajo, es una vía común para ambas rutas, tanto la intrínseca, que es esta de aquí, como la extrínseca, que es esta de acá. ¿Sí? De todas estas rutas, la que tiene involucrada menos factores, por lo tanto es la más rápida, es la ruta extrínseca o la vía extrínseca, que tiene un aproximado, dura un aproximado de 30 segundos. 30 segundos. Esta de aquí es la vía intrínseca, esta es la vía extrínseca. La intrínseca es más lenta que la extrínseca. Bien, entonces, aquí también hay fármacos que interfieren en estas rutas. Por ejemplo, voy a borrar esto. Hay unos fármacos que son inhibidores directos del factor 10 activado. ¿Sí? Estos fármacos, por ejemplo, son el rivaroxaban, ¿sí? Rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban. Hay fármacos que son inhibidores directos, pero de la trombina. ¿Y cuál es la trombina? Esta de acá. ¿Sí? A ver, aquí hay una inhibición, acá también. ¿Cuáles son estos fármacos? Por ejemplo, el dabigatran. Dabigatran. ¿Sí? Vamos a nombrar uno más. La idurina. Idurina. ¿Sí? Hay otros fármacos, ¿ok? Pero bueno, para que tengan una idea de que estos fármacos pueden interferir en estas rutas. Ahora, aquí viene la parte interesante. Hay que buscar la forma de hacer de que esta ruta sea fácil. Podemos aprenderla y recordarla de una manera muy sencilla. ¿Y qué podemos hacer aquí? Vamos a borrar esto de aquí. A ver. Fácil. Iniciamos poniendo un 10. Escribimos un 10 aquí. Sencillo hasta ahí, ¿verdad? Vamos a poner este 10 en un cuadrito. Ahí está, 10. ¿Sí? Empecemos con la vía más larga de todas. ¿Cuál es? La extrínseca. Perdón, la intrínseca, que es esta, ¿no? Intrínseca. Y como es una vía muy larga, por lo tanto va a tener muchos números. Y lo que hacemos es escribir una secuencia de números que vaya del 12 hasta el 8. Y escribimos 12, luego le sigue el 11, luego el 10 no lo ponemos porque está acá, luego sigue el 9 y el 8 lo vamos a escribir acá arriba. Ponemos un 8 acá. Entonces nos acordamos. 12, 11, 10, 9, 8. Se acabó. ¿Sí? Las flechas de afuera hacia adentro. Luego, de aquí tenemos la vía intrínseca. Para la vía extrínseca lo que hacemos es colocar un 3, un 7 y decimos 3 más 7 o 7 más 3 es igual a 10. Fácil. La vía común la hacemos para abajo, entonces las flechas van a ir para abajo. Y lo que hacemos es escribir un 2, luego un 1 y luego otra vez un 1. ¿Sí? Y podemos decir 2 multiplicado por 5, ¿sí? Escribimos el 5 así, da 10. Y por 1 da 10. Y por 1 da 10. ¿Sí? Y de ahí debemos escribir en esta zona un número más. Y decimos, el 1 y el 2 son 12. Entonces vamos a poner aquí un 13. Simplemente hacemos eso. Y por último, lo que vamos a hacer es colocar asteriscos. Estos asteriscos los ponemos en los números impares, omitiendo el 1 y llegan hasta el 9. Es decir, 3, ponemos aquí, 5, ponemos acá, 7 y 9. ¿Sí? Y tenemos esto que es muy fácil de recordarlo. Vamos a interpretarlo. A ver, digamos,
yo digo, o puedo preguntar, ¿qué factor activa al factor 2? Inmediatamente vamos acá y decimos, ok, el factor 2 está activado por el factor 10 con la ayuda del 5 y con la ayuda de este asterisco que es calcio. Entonces decimos el factor 2 está activado por el 5, perdón, por el 10 con la ayuda del 5 y calcio. Vamos a ver si esto es cierto. Busquemos el 2. ¿Dónde está el 2? Acá está. Se activa gracias a la ayuda del 10, con la ayuda del 5 y con la ayuda de calcio. ¿Sí? Y así podemos analizar todo esto y va a salir tal y cual. Que esto es una forma muy interesante de aprenderse la cascada de la coagulación. Esta es la vía intrínseca, perdón, extrínseca. Esta es la vía intrínseca, que es la más larga, por lo tanto tiene más números. Y esta es la vía común. Existen pruebas de laboratorio para estudiar estas vías, ¿sí? Que son la TTPA, ¿sí? Que es el tiempo de tromboplastina activa, la TT y la TP. Y esto vamos a ubicarlos en estos números que pusimos acá para acordarnos. Y también es muy fácil. De todo esto, ¿cuál es el que tiene mayor letras? Este de aquí. Entonces, si tiene muchas letras, lo relacionamos a muchos números, entonces ponemos por acá TTPA. Es decir, el tiempo de tromboplastina activa me ayuda a estudiar la vía intrínseca. Luego, la forma con la que yo me aprendí es TT, son dos letras iguales, entonces acá donde hay dos números iguales la pongo TT. Sí, este es el tiempo de trombina que me ayuda a saber esta ruta final. Sí, me ayuda a estudiar el fibrinógeno. Y por último me queda el TP, que me ayuda a estudiar la vía extrínseca, que es el tiempo de protrombina. ¿Sí? Sigamos. Ok, gracias a la cascada de la coagulación pude formar fibrina y esta fibrina amarró bien a esas plaquetas y ahora este tapón plaquetario está estable. El asunto aquí es que hay que evitar que este tapón ocluya el vaso sanguíneo. Y eso lo logramos mediante un mecanismo que se llama contracción del coágulo. ¿Sí? Hay una contracción del coágulo. ¿Y por qué se contrae? Recordemos que las plaquetas tienen adentro un esqueleto de actina y miosina que se activa y se contrae. Entonces estas plaquetas pueden contraerse y de esa forma se reduce el tamaño. ¿Sí? Aquí vemos cómo existe una contracción. Se contrae este coágulo para evitar que se ocluya el vaso sanguíneo. ¿Sí? Y luego que se contrae, existe una reparación de tejidos. Reparación de tejidos. Recuerden que cuando hay una injuria, hay tejidos que están alrededor de la brecha, que están dañados. Y esos tejidos deben repararse. Entonces, hay dos factores que se encargan de eso. El factor, ¿sí? Este es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que ya lo había mencionado. Y también está el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, estos factores son liberados por las plaquetas, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, para reparar los tejidos subyacentes. ¿Sí? Y este factor de crecimiento endotelial vascular es sintetizado por las células endoteliales para reparar el endotelio. ¿Ok? De esa forma se repara el tejido. Y luego, ya sabemos que debe haber una contracción para que el coágulo no ocluya el flujo. Y también debemos procurar que ese coágulo no viaje y luego vaya a un vaso sanguíneo pequeño y lo ocluya.
Por ejemplo, puede viajar y taponar alguna arteria importante del cerebro, por ejemplo. Es por eso que existe este mecanismo que se llama fibrinólisis, que consiste en destruir, en lisar este coágulo. ¿Sí? Destrucción de la fibrina. Esta función la realiza la plasmina. La plasmina. Entonces, vamos de nuevo con esto. Recuerden, 10, 2 por 5, 10, por 1, 10, por 1, 10. El 13 está acá. ¿Se acuerdan de esto? Entonces esta es la vía común, que empieza con el número 10. Esta de aquí ya es la malla de fibrina. Vamos a dibujar aquí. Esta es la malla de fibrina. Entonces el objetivo es destruir esta malla de fibrina. Es decir, pasar de aquí a productos de la degradación de la fibrina. ¿Okay? Y esto se logra gracias a la acción de esta proteína llamada plasmina. Entonces la plasmina actúa aquí. ¿Okay? Pero ¿de dónde sale esta plasmina? Fácil. En las células endoteliales, vamos a dibujar 2 células endoteliales acá, hay una enzima que se llama activador tisular del plasminógeno. ¿Sí? El TPA. Activador tisular del plasminógeno. Y lo que hace es transformar el plasminógeno en plasmina. Fácil, ¿verdad? Entonces, gracias a este activador tisular de plasminógeno, se transforma el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina puede, entonces, interferir aquí para destruir esta fibrina. Bien, hay otras enzimas que básicamente hacen lo mismo que el activador tisular del plasminógeno, que es activar el plasminógeno. Por ejemplo, la urosinasa, que es otro activador, pero que lo que hace es activar el plasminógeno, pero para producir una fibrinólisis extravascular. Tengan esa idea. Bien, entonces, la plasmina actúa sobre la malla de fibrina y produce productos de degradación de la fibrina. El más importante es el dímero D. ¿Sí? Se llama dímero D. ¿Por qué se llama así? Pues recuerden que la fibrina está formada por 3 dominios. Cuando se degrada, hay veces que quedan 2 dominios. Y esto es lo que se llama como dímero, se conoce como dímero D. ¿Sí? Otro producto puede ser el fibrinógeno. Bueno, hay otros. Y este dímero D es importante porque me sirve como un marcador diagnóstico. ¿Sí? Como un marcador diagnóstico. Me sirve para hacer el diagnóstico, saber si es que hay un trombo que puede ser peligroso. Entonces, este dímero D es, vamos a poner por acá que esto es importante, es un buen, vamos a poner un visto, que significa bueno, un buen valor predictivo negativo, pero es un mal valor predictivo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo hacer un examen para saber si mis niveles de dímero D. Si sale negativo, eso quiere decir que definitivamente no hay trombo. Pero si sale positivo, puede ser que haya o puede ser que no haya un trombo. Porque digamos que el dímero D se puede elevar por cualquier situación donde hay un daño endotelial. Por ejemplo, puede ser que me dieron un golpe y eso hace que se eleve el dímero D y no necesariamente tengo un trombo que puede hacer un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, etc. ¿Okay? Entonces, el dímero D es un buen valor predictivo negativo, pero un mal valor predictivo positivo. ¿Okay? Para finalizar este video,
voy a hablar de los fármacos que actúan a este nivel. Hay unos fármacos que actúan inhibiendo, ¿sí?, inhibiendo a este activador tisular del plasminógeno, ¿sí?, que son, por ejemplo, el ácido aminocaproico. Otro es el ácido tranexámico. Ácido tranexámico. Actúan inhibiendo el activador tisular. Si lo inhiben, entonces no se destruye el trombo y se mantiene el trombo. Entonces estos fármacos son llamados antifibrinolíticos. ¿Y en qué casos me interesa mantener un trombo? Por ejemplo, en una hemorragia importante, ¿sí? Se lo puede utilizar como manejo un paciente con una hemorragia grave, una hemorragia grande. Entonces utilizo ácido tranexámico. Y hay otros fármacos que, por otro lado, ahora vamos a poner estos, inhiben. Hay unos fármacos que estimulan, voy a borrar esto, que estimulan al activador tisular del plasminógeno. Como por ejemplo, voy a ponerlos del lado de acá. Vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, el alteplase. O puede ser la streptokinasa. Que lo que hacen es estimular, ¿sí?, al activador tisular del plasminógeno. Lo que hacen es favorecer esta destrucción del trombo. Entonces son considerados como fármacos trombolíticos que destruyen. ¿Y en qué caso? Puede ser un paciente que esté, por ejemplo, con riesgo de un tromboembolismo pulmonar, etc. Entonces, estos son los principales fármacos que actúan a este nivel. Bien, hasta aquí el video. Si tienen alguna pregunta, por favor la dejan en los comentarios. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos a la próxima.